y de la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 150 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor diputado, una nota del jefe de bancada de PPD, mediante la cual informa que el diputado señor Miguel Ángel Alvarado reemplazará en la sesión al señor Rodrigo González. Temporalmente. Y además nos ha llegado recién una comunicación del señor Carlos Peña de la Contraloría General de la República, en el cual nos está informando que la parte secreta de su intervención ha sido enviado por oficio de hoy día, en respuesta a lo solicitado por la comisión. Eso Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sobre la cuenta y sobre varios simultáneamente. Solo Cochilco. No lo sé. Bien, yo quiero, antes de que ingresen los asesores, los invitados, quiero recabar el acuerdo, porque tenemos dos situaciones pendientes, una solicitada por el diputado Ward en relación a unos, entiendo que es de una empresa minera, y otra a solicitud del diputado Sergio Gaona. ¿Me puede la Secretaría ayudar con él? Lo solicitó el propio diputado Ward, o sea, del propio diputado Isacort. Paipote. Sí, que lo requirió el diputado Ward y quedamos de que usted iba a ver apenas tuviéramos la fecha, iba a ser, se suponía para este lunes que pasó, pero como todo lo de Codelco, así que habría que fijar fecha para que pudieran venir los dirigentes de Paipote. Es que habían dicho que era porque estaba en paro y no era así. No, ah, fue ayer. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, era sobre los trabajadores de Paipote, por lo tanto, dependiendo de lo que ocurra hoy día con Cochilco, yo pediría y recabaría el acuerdo de la comisión para invitar a los representantes de los trabajadores, me imagino que es un sindicato, para la sesión del próximo miércoles. Entiendo de que ellos quieren hacer un planteamiento a la comisión. ¿Diputado Cabona? Diputado Ward. Diputado Carmona solicita saber el contenido o el motivo. Presidente, por su intermedio. Sí, quieren manifestar frente a la comisión las preocupaciones que como sindicato y como empresa tienen y simplemente querer un espacio de conversación aquí en la comisión en la medida que usted lo plantee y disponga de esa manera. El sindicato 1. Correcto. Pero habría que invitar a los dos sindicatos. O sea, ¿por qué vamos a hacer una discriminación? Bueno, cursemos la invitación a los dos sindicatos de la fundición. Yo creo que no habría dificultad. Diputado Carmona. Yo me manifiesto de acuerdo con la invitación al sindicato 1. Me gustaría que fuéramos más precisos respecto al contenido para tener una expectativa de prepararse para contribuir en ese intercambio. Pero ahí está, además del sindicato 2, está la federación. Pues hay sindicatos afiliados a una federación y cuya presidenta es precisamente de Copiapó, de la Nora Miranda. Entonces, para no armarnos un lío medio enojoso, pueden venir uno en uno, pueden colegiar, en una de esas tienen la misma preocupación todo, digamos, pero hagámoselo saber allá. Pero que no aparezca la comisión nuestra como haciendo una segmentación innecesaria, sin perjuicio de... ¿Se parece? Perfecto. Entonces, en esos términos vamos a enviar la invitación a la Federación de Trabajadores, digamos, de Fundición Paipote. ¿Acordado? Bien. Vamos a suspender por... diputado Gabón. ¿Varios? Sí, en varios. ¿Yo, presidente? Sí, diputado Gabón. Okay.
Presidente, hace unos 10 semanas atrás recibimos información y tuvimos acceso a al estado de resultados y los balances del primer trimestre de la empresa ENAP, donde además se felicitaban por las utilidades de $10 millones, que en realidad es un ajuste contable más que utilidades del ejercicio. Entonces, así como nosotros somos muy puntillosos y que está bien, y además rigurosos en la examinación de las cuentas y todo eso relacionado con Codelco, a mí me gustaría muchísimo que tuviésemos la oportunidad como comisión de que el gerente general de ENAP y el presidente de ENAP pudiesen venir a explicarnos y a contarnos la situación y el estado financiero de ENAP. Además, hay un tema que nos está haciendo ruido, a mí por lo menos me hace ruido, que es la participación de ENAP o el impulso que le ha dado ENAP a un proyecto eólico en Magallanes que es bastante pequeño y que además requirió recursos del gobierno regional por $3.000 millones. Me gustaría que nos explicaran un poquito, perdón, $3.000 millones de pesos, disculpe. Y por eso me gustaría mucho que nos pudiesen explicar en detalle ese proyecto, porque uno entendería que ENAP, cuando se aprobó esta ley para que incursionar en otras actividades energéticas, fuera para cosas más grandes. Entonces, por eso me gustaría muchísimo que pudiésemos tener a la gente de ENAP acá, a su gerente general y al presidente de su directorio, aunque me basta con el gerente general, para que nos explique los resultados del primer trimestre y además nos cuente un poquito más del proyecto relacionado con eólico con el proyecto eólico y además relacionado con el gobierno regional, el aporte del gobierno regional a la empresa a este proyecto, en fin, un poco que nos puede tener más detalles de la actividad de ENAP, porque siempre como que ENAP como que está tan lejos, como que está allá en Punta Arenas, no tomamos mucho en consideración qué es lo que están haciendo. A mí me gustaría que, así como le damos un tratamiento especial a Codelco en términos de conocer qué es lo que están haciendo, me gustaría que hiciéramos lo mismo con ENAP, presidente, si así lo estima la comisión. Perfecto, diputado Gaona. Diputada Yasna Proboste. Presidente, esta comisión de minería y también fue parte de algunos de los capítulos de la comisión investigadora de ENAMI, que lamentablemente no llegó hasta su término. Hemos manifestado siempre nuestra preocupación por la modernización de las fundiciones. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del año 2013 acordó hacer más exigentes las normas de emisiones y este plazo debía ser cumplido por todas las fundiciones de cobre en nuestro país el año 2018. Y es por eso que desde el año 2014, en reiteradas oportunidades, le hemos solicitado a la Empresa Nacional de Minería que exponga cuáles son los plazos para poder materializar esta nueva fundición de acuerdo a las exigencias de los nuevos estándares. Reconocemos y valoramos que en el discurso de la presidenta del pasado 1 de junio haya señalado que va a existir una nueva fundición moderna en la región de Atacama, pero creemos que es importante y yo le solicitaría que pudiésemos oficiar al vicepresidente de la ENAMI y también a la ministra de Minería que pueda entregar un detalle pormenorizado respecto de la inversión, de la localización, de las características de esta nueva fundición y también del cronograma en el cual se va a implementar, porque recordemos, y lo señalé anteriormente, esta norma hace exigible que el año 2018, que está a la vuelta de la esquina, deban estar funcionando. Entonces, no sé si en eso van a recurrir al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, para una prórroga, de manera de que también en esta información que nos entregue la Comisión se diga cómo se va a cumplir con la norma el año 2018 sin afectar a la pequeña minería en nuestra región. Gracias, diputada Yasna Proboste. Entonces, vamos a recabar el acuerdo de la comisión para incorporar a la invitación o citación, según corresponda, para el próximo día miércoles también al presidente ejecutivo de ENAP y al presidente del directorio de ENAP. Y vamos a enviar el oficio solicitado por la diputada Yasna Proboste en relación a la información del estado de situación de la fundición, tanto a la ministra como al vicepresidente de ENAM. ¿Acordado? Bien, suspendemos entonces por 2 minutos para que ingresen nuestros invitados.
Esta sesión tiene por objeto continuar con la exposición del vicepresidente ejecutivo de Cochilco, señor Sergio Hernández, sobre el dictamen número 15.759 de fecha 2 de mayo del 2017 de la Contraloría General de la República sobre prestaciones pagadas a exdirector de Codelco con motivo de su egreso de esa empresa del Estado. Asisten el vicepresidente ejecutivo, a quien le damos la bienvenida, el fiscal, don Alex Matute Jones, y la directora de fiscalización, la señora Sonia Esturillo. Hago presente a la comisión que en el supuesto de que se acuerde sesionar en secreto, que si quiere solicitar en algún momento o en el desarrollo de su exposición lo puede hacer el vicepresidente ejecutivo, se dará estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 250 del reglamento de la Cámara de Diputados. Bien, entonces dejamos con la palabra al señor Sergio Hernández para continuar con su exposición. Bueno. Cierto. No por ahora. No por ahora. ¿Desde aquí? A ver, esto, no, desde antes. Aquí, sí. Sí. Presidente, desde aquí. Desde la 12. Sí. Para la pantalla. Tiene la palabra, señor Hernández. Antes una consulta. ¿Esta exposición usted la tiene en algún tipo de formato digital para ser entregado a los miembros de la comisión? La tenemos en pendrive. ¿Es la misma que entregaron el mes? El pendrive, presidente, que la pueden tener completa. Muchas gracias. Puede continuar, entonces. Gracias, presidente. Por ahora no estimamos necesario una sesión secreta, que por lo demás también nos interesa con bastante altura poder comentar y que ojalá haya el mayor conocimiento de lo que estamos diciendo respecto de nuestro trabajo. Quisiera recordar un poco para tener la memoria fresca y continuar con la exposición, lo que dijimos respecto a nuestra revisión solicitada por el señor Contralor General de la República respecto a los pagos efectuados a don Augusto González Aguirre en su calidad de exdirector de Codelco y en su calidad de ex supervisor de Codelco. El señor Contralor nos solicitó realizar una investigación, un análisis, un informe, más que nada, sobre los pagos efectuados al señor González, a requerimiento del senador Pedro Araya. Nosotros emitimos este informe y fundamentalmente la afirmación nuestra, que es idéntica a la del Contralor, una vez que recibió los antecedentes, descubrimos que no hay absolutamente ninguna irregularidad en los pagos en su calidad de director, coincidiendo con el señor Contralor con posterioridad a nuestro informe. Respecto a los pagos efectuados en el finiquito como ex trabajador, tienen varios puntos, como cualquier finiquito. Examinamos los pagos efectuados por concepto de indemnización por año de servicio, 33 años de servicios, que dieron una indemnización de aproximadamente 209 millones de pesos, en razón de un mes por año, sin el tope que la legislación establece como tope mínimo, que son los 11 años y que son las 90 unidades de fomento por año. Por varias razones. Primero, porque es un trabajador contratado antes del 14 de agosto del año 81, en que empieza a regir la norma de los topes. Y segundo, porque los contratos colectivos establecen un derecho de indemnización según esas bases de cálculo. El Contralor establece en su dictamen que el Código del Trabajo no autoriza, o mejor dicho, la indemnización que fija el Código del Trabajo es la indemnización que no corresponde en caso de renuncia. Es cierto, legalmente cuando un trabajador se va de una institución o de una empresa, no corresponde el pago si renuncia, salvo que esté pactado a todo evento en los contratos individuales o colectivos.
esta indemnización estaba pactada a todo evento en los contratos individuales de colectivo, y todo evento solo excluye aquellas causales imputables al trabajador, pero no la renuncia, que está incluida, por lo tanto, como derecho a indemnización. Enseguida, el trabajador recibió un monto de indemnización correspondiente a plan de egreso. Esto correspondía a una suma fija de 1.250 unidades de fomento, más una indemnización de 15 días por año de antigüedad. Nosotros informamos esto al señor Contralor, que estaba efectivamente esa la base de cálculo de la indemnización y que a nuestro juicio estaba correcta la base de cálculo de la indemnización. No nos pronunciamos acerca de la procedencia. Sin embargo, el señor Contralor señala en su dictamen que hay una doble cobertura por esta indemnización, porque se pagan 30 días por antigüedad, por año de antigüedad, más 15 días también por año de antigüedad. En nuestro entender, puede ser una doble cobertura, pero lo importante es si eso es imputable o no. Porque el fundamento de la indemnización de 30 días es un fundamento de antigüedad normal, indemnización de todo evento pactado en contratos individuales o colectivos. Y el fundamento de los 15 días adicionales, si bien es cierto, por la misma procedimiento de antigüedad, es por un fundamento distinto. Los planes de egreso fundamentan muchas veces pagos adicionales de indemnización para estimular la salida de trabajadores de las compañías, mineras o no mineras, cualquier empresa. Esto es muy habitual en toda empresa privada o pública. ¿En qué consisten los planes de egreso? Consisten en decisiones de gestión de las compañías, de liberarse de muchos trabajadores de mayor edad y de altas remuneraciones, con el fin o de reemplazarlos por trabajadores de menor edad y menores remuneraciones, o en fin, obtener vacancias en el cargo, con lo cual, a correr del tiempo, después de determinado número de meses, depende de cuál es la rentabilidad del plan de egreso, la empresa comienza a ahorrar significativamente remuneraciones y por lo tanto gastos. Normalmente estos planes de ingresos se presentan a los directorios como un proyecto tipo inversión, en el sentido de que tiene un ban también, porque se recupera el dinero en determinada cantidad de meses. Entonces tienen fundamentos distintos. Los planes de ingresos siempre existen en muchas compañías y son una herramienta habitual de ahorro de gastos sin generarse problemas sindicales, laborales, en fin, que dan derecho a los trabajadores. Ese es el concepto al que tuvo derecho el señor González al recibir una suma también que corresponde a 104 millones de pesos por esa antigüedad, que es exactamente la mitad de la suma por 30 días de indemnización por año de antigüedad, que eran 209. Por lo tanto, desde el punto de vista nuestro, de estos dos ítems, no mereció objeción la indemnización al señor González. El otro aspecto que el señor Contralor observa es respecto a las vacaciones canceladas al señor González, que fueron por concepto de días de vacaciones no tomados más allá de los 2 años que la ley establece como tope. Tenemos que ser bastante claros en descubrir qué es lo que la ley establece como tope. La ley lo que le dice es que los trabajadores no pueden acumular de 2 años, más de 2 años de vacaciones, porque apunta a un beneficio del trabajador en cuanto a que requiere necesariamente descanso. Es un derecho. Y la empresa que viola esta disposición merece una multa de la Inspección del Trabajo por no cumplir una obligación laboral. La infracción que Codelco efectivamente comete es permitir que trabajadores acumulen más de 2 años de vacaciones. Eso no parece un cumplimiento de una norma laboral, no está bien. Pero no puede con esto colegirse que un trabajador al que se le ha de alguna manera no respetado su derecho de vacaciones al no acumularse más de 2 años, pierde el derecho a pagar, a que le paguen efectivamente las vacaciones no tomadas, porque es un derecho laboral. Disculpe, diputado, ¿es sobre el punto? Diputado, perdón, vicepresidente, continúe, por favor. Si este trabajador hubiera demandado a Codelco con los tribunales habrían acogido esa demanda. Por lo tanto, nosotros no cuestionamos el pago al señor González por concepto de más allá de 2 años de vacaciones acumuladas. Esas son las diferencias
entre nuestro informe, que no fue una auditoría, no pidió una auditoría al señor Contralor. Sin embargo, nosotros de todas maneras no pronunciamos ni observamos hay irregularidades en estos pagos, con la estimado por el señor Contralor en su dictamen. Eso es lo que puedo afirmar, señor presidente, respecto a el tema del señor González. No sé si es necesario que hagan algunas preguntas antes de pasar a otro tema, como usted lo estime. Perfecto. Diputado Ward. La segunda parte es que probablemente solicite sesión secreta. Diputado Gaona. Respecto del diferencial desde los 300 y algo a los 511, o sea, ¿todo eso adicional fue vacaciones o eso No, le menciono inmediatamente, diputado, los otros ítems que corresponden a los pagos. Sí, lo vamos a mostrar en pantalla, diputado. Fueron exactamente 209.475.000 pesos por los 30 días del cada año de antigüedad. 31 millones por acogerse al plan de egreso voluntario, que son las 1.250 UF fijas, más los 15 días adicionales por año de servicio que está en el convenio colectivo anexo 5, que son 104 millones ahí en pantalla, prontamente, más un bono por antigüedad del contrato colectivo anexo 3, 114.826.000 pesos. Vacaciones pendientes 50.480.000 pesos. Y otros haberes 11 millones. Después de una serie de descuentos, eso suma 522.490.806 pesos. Hubo descuentos por concepto de anticipo de indemnización por año de servicio, 99 millones exactos. Descuento de un bono pagado erróneamente por sistema de turno al que no estaba acogido el trabajador, lo que fue descubierto por auditoría interna de la propia Corporación del Cobre, 28.926.000 pesos descontados. Asignación individual anual también descontado por 7 millones. Y otros descuentos en pantalla, diputado, lo que arroja un total de descuentos de 144.912.000, con un pago al momento del finiquito de 377.577.846 pesos. Esos son los conceptos. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo quisiera preguntarle al vicepresidente y reiterar un poco la consulta que le hice la vez anterior, en la sesión que tuvimos en el excongreso en Santiago, en relación a la observación que hizo el Contralor, no solamente respecto de la inconsistencia que hubo en el pago de las vacaciones proporcionales, sino que aquí hay dos ítems, digamos, que se conjugan para proceder al pago del finiquito, o de los finiquitos, para no singularizarlo. Por un lado, están los planes de egresos especiales, que la compañía Codelco temporalmente aplica por distintas razones, y por otro lado, está el contrato colectivo vigente. Entiendo yo que cuando se procede al finiquito de un trabajador, se conjugan o se cruzan ambos instrumentos, plan de egreso y negociación colectiva. Pero la observación que hizo el Contralor es que en este y otros casos que se están investigando, no hay coherencia entre lo que establece el contrato colectivo o el plan de egreso y lo que efectivamente se canceló. No sé si ustedes han observado en el análisis de otros finiquitos, si han observado alguna situación como esta. Sí. Diputado Isa Cort. Gracias, Qué bueno presidente. que estén. Es que ya que nos vamos a referir primero al tema del plan de egreso, yo quiero, si nos puede usted, señor vicepresidente, explicar cómo funciona el flujo de información anualmente con respecto a planes de retiro. A usted, en su calidad como fiscalizador de Codelco, que Codelco le informa antes de iniciar la gestión de planes de retiro, por ejemplo, usted nos puede contar, o si usted le revisa estos planes o estos casos en particular de alguna forma determinada, o sea, cuál es la metodología que usted ocupa anualmente
para poder evaluar los planes de retiro que estén acorde a que se cumpla efectivamente el procedimiento. Correcto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Isacor. Diputado Felipe Huerta. Gracias, presidente. Acumulemos las preguntas mejor. Agradeciendo la presencia de nuestros invitados. Yo quisiera coincidir con lo que él señalaba en orden a que, claro, una cosa es la base de cálculo y otra es la procedencia. Y uno puede hacer un juicio de valor respecto de lo segundo y un simple cálculo respecto de lo primero. Lo primero es mucho más fácil de detectar en términos de si está bien o no calculado. Lo segundo es donde creemos que hay quizás un juicio de valor pendiente por parte de Cochilco, no solamente en este caso, sino que en general. ¿Y por qué se lo pregunto en general? Porque, y aquí la pregunta, quisiera, si ustedes nos pudieran decir si se ha podido verificar que en la práctica personas que han formado parte de planes de egreso hayan sido luego contratadas por la empresa. Me consta que sí. Me gustaría que le constara a Cochilco también que sí. Y de hecho hoy día pedimos un oficio justamente para obtener esa información. La hemos pedido 100 veces a Codelco y las 100 veces la respuesta es la misma, ninguna. Entonces, si usted tiene información respecto a que ocurran este tipo de situaciones, personas que reciben indemnizaciones millonarias dentro de planes de egreso, al poco tiempo son recontratadas en otra división por parte de la empresa o en otra estructura dentro de la misma división. Gracias, diputado Ward. Por favor, tome nota de las consultas, porque tenemos... me han solicitado la palabra el diputado Lautaro Carmona y luego la diputada Yasna Proboste. Muchas gracias, presidente. La exposición que hace Cochilco, a quienes cuya delegación saludo, empezando por su vicepresidente o director, me llama la atención de lo siguiente. Primero, quisiera, esto es una introducción, que se reflexione muy bien si ha de pedirse sesión secreta. Porque dado los números que están cursando, creo que una parte secreta mueve más y multiplica inquietudes en la opinión pública, que no validan lo que está pasando y que puede ser muy consistente, entre comillas, pero tenemos que hacernos cargo que aquí hay una manifestación de saturación sobre ciertas cuestiones que son desiguales. Entonces, ojalá no fuera necesario, porque ya a esta altura de no sé qué gota rebalsa el vaso, recurrir a sesión secreta. Y sí se diga todo lo que debe decirse. Primera consideración. Lo segundo, y lo voy a decir indistintamente que después haya que repetirlo, porque de este tipo de gestión que lleva a este tipo de inquietudes, que lleva a este tipo de situaciones potenciales, algunos con mucha razón leen que es un muy buen camino para privatizar Codelco, hacerlo pedazo, desprestigiarlo y que quede en condiciones de ser vendido por chatarra y se acaba el patrimonio del Estado. Y eso lo digo para que se hagan cargo también a quienes les ha tocado el privilegio de esa tarea, cualquiera sean los tiempos en que han estado vinculados a Codelco. Finalmente, presidente, porque debo agregar, yo soy de quienes va a pelear por cualquiera sea la condición por mantener el patrimonio del Estado y por defender Codelco, pero no de prácticas que no sean consistentes con de qué cosa estamos hablando, el patrimonio del país. Esto no es una sociedad donde todos los que trabajan son los dueños. No, aquí los dueños son ellos, pero más todos los que no trabajamos en Codelco, para desgracia de ellos, pues sería una competencia sobre sus puestos de trabajo. Y aquí se ha hecho una afirmación que yo quisiera que se sostuviera con números. Los planes de egreso constituyen inversión para la empresa, porque se hace un estudio comparado de costo alternativo. Es más barato que se vayan a que sigan rindiendo. Entonces mi pregunta es, ¿hasta dónde hay una evaluación regular que diga que el rendimiento de aquel que va a someterse a plan de egreso es tan malo que es más barato echarlo y pagarle? Hacer puros autogoles, y entonces yo ahí no lo entiendo, y si lo vinculo con lo que afirmaba a través suyo presidente, el diputado Ward, respecto a que algunos son recontratados, entonces eso se entiende menos todavía, si es que eso fuera así. Entonces yo quisiera que aquí alguien sostuviera con consistencia la comparación de que constituye inversión y no gasto
que se vaya un trabajador vía plan de egreso, porque por millonario que sea el finiquito, es más barato que sigan trabajando. No lo entiendo, salvo que de verdad no sean profesionales en correspondencia con los ingresos que tienen y en una industria en punta como están, digamos. Entonces, eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Lautaro Carmona. Tiene la palabra la diputada Yasna Proboste. Muchas gracias, presidente. Saludar nuevamente, agradecer la disposición de Cochilco a través de su vicepresidente ejecutivo de participar de esta discusión que nosotros esperamos sea del interés general, para erradicar prácticas que nos parecen a todas luces que transgreden las normas de transparencia y de probidad. Y como se lo comenté, yo me alegro que este dictamen de la Contraloría haya logrado correr este velo respecto de las prácticas que están, pareciera, bastante enraizadas en Codelco. Usted el lunes nos hizo una clara exposición de cómo recibió, cuál fue el estado en el que recibió a Cochilco, cómo se han ido incrementando las fiscalizaciones, qué es lo que deberíamos nosotros también ir apoyando respecto del fortalecimiento. Pero quiero preguntarle, porque creo que al menos el interés que personalmente me anima es que aquí no se puede dilapidar los recursos de todos los chilenos, ¿ah? Y yo creo que a aquellos que se les pasa por la mente en que esto puede ser una oportunidad para la privatización, creo que es importante decirles que existiremos muchos que nos vamos a oponer a aquello. Pero así, con la misma fuerza en que vamos a hacer todo el esfuerzo para que siempre Codelco sea parte de una empresa del Estado, con la misma fuerza no podemos ni guardar silencio, ni tampoco ser condescendientes con, insisto, cuando aquí se están dilapidando recursos de todos los chilenos. Yo tengo antecedentes y que se los quiero entregar respecto de otro finiquito, de trabajador que trabajó 5 años en la institución y recibió una indemnización de más de 100 millones de pesos. Operador. Entonces, la pregunta que le hicimos el día lunes y de la cual esperamos tener respuesta, este caso ha sido público, pero ¿cuántos más están en el anonimato y que ustedes han logrado detectar? ¿Cuántas multas ustedes están en conocimiento que ha cursado la Dirección del Trabajo por infracciones como la que ustedes señalan afectó también a este trabajador que logró acumular más de lo que establece la ley respecto de los feriados legales? Me gustaría preguntarle que usted reitere cuál es el sistema de fiscalización a las empresas mineras en nuestro país. ¿De quién es esta responsabilidad? Y particularmente me gustaría preguntarle si, de acuerdo a los antecedentes que usted tiene, el Ministerio de Minería también tiene facultades fiscalizadoras. Eso, por ahora. Gracias, diputada Yasna Proboste. Diputada Paulina Núñez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero, continuar con un par de consultas que hicimos en la comisión del día lunes y en la línea también de lo que plantea la diputada Yasna Proboste. Y voy a partir incluso por algo más básico. Me gustaría saber, presidente, qué entiende Cochilco por fiscalización. ¿Qué es una auditoría para Cochilco? Quiero que nos explique también detalladamente cuál es el proceso de fiscalización de Cochilco. Porque a quien tenemos hoy día, presidente, sentado en esta mesa es al vicepresidente ejecutivo de Cochilco. Y la presidenta de Cochilco es la ministra de Minería. Y en la sesión pasada, si mal no recuerdo, el vicepresidente nos decía, nosotros hacemos nuestra auditoría, nuestras fiscalizaciones, detectamos irregularidades y se lo entregamos a la ministra. Pero yo no sé si eso era dar una vuelta completa o decía, ¿y qué acá mismo? por ser la presidenta, o sea, al final se lo pasamos a quien está al lado, ¿cierto? Que preside en definitiva a Cochilco. Y por eso me gustaría que quedara claro cuál es ese procedimiento, insisto, de fiscalización, porque no sacamos nada con auditar y fiscalizar y esto después guardarlo en un cajón o dejarlo archivado. Se supone que si hay irregularidades, algo habrá que subsanar. Ahora sí, esto queda entregado al
presidente del directorio, me imagino que también harán un seguimiento respecto a cuáles son las medidas que tomó el presidente del directorio en relación a las fiscalizaciones que ha realizado precisamente Cochilco. También me gustaría leer textual una cita del vicepresidente de Cochilco en uno de los medios de comunicación hace muy poco, que él dice que gran parte de la labor informada por Contraloría respecto de Codelco se hizo en base a auditorías realizadas por Cochilco, perdón. Entonces, si no hubiésemos conocido en esta sesión secreta por parte de la Contraloría, y perdónenme, pero si no se hubiese producido hoy día esta pequeña discusión entre Codelco y la Contraloría de si les corresponde o no a la Contraloría, ¿cierto?, fiscalizar, no nos hubiésemos enterado nunca de estas auditorías, de estas fiscalizaciones y de estas irregularidades. Una cosa, y me van a disculpar, pero es que la ley no les permite hacerlos públicos, y otra cosa es entregar estos antecedentes al menos a quien corresponde, y también quiero saber quién es el que corresponde. Si solamente es la ministra, si en nuestro caso, ¿cierto?, en nuestra labor de fiscalización también y como Comisión de Minería es una constante o directamente no la entregan. Ya vimos lo que ocurre respecto de Codelco cuando nosotros como diputados pedimos información, nos llega un memo tipo, al final, si es que nos llega la respuesta, y si nos llega completa, si nos llega a tiempo, y que casi nos hacen un favor, no nos corresponde pedirla si está fuera de nuestra facultad. Así que primero, en cuanto a la forma, para dejar en claro qué sacamos con tener un órgano que se supone que fiscaliza, y a propósito de la defensa de la sesión pasada, ¿cierto?, de Cochilco a su labor, si no tiene resultados concretos como es enmendar las irregularidades que detectan. Gracias, presidente. Gracias, diputada Núñez, diputado Gaona, y luego el diputado Castro. Es sobre el punto... No hay ningún desorden aquí en la comisión, diputado Castro. Como está convocado para completar toda la información, yo estoy muy de acuerdo con la diputada que hay que aclarar procedimientos y todo lo que señaló, pero yo quisiera pedir, presidente, que terminara y completara la exposición, que ahora viene la parte muy sustanciosa, que a todos nos importa mucho, y ahí entramos con la batería de las preguntas y todo lo demás. Si él estima declarar secreto al tiro, que se haga al tiro para que vayamos avanzando. Ya. Pero, diputado Castro, es que hay varios diputados que quieren hacer consultas en relación a esta primera parte de la exposición de Cochilco y yo no puedo inhibir la participación de todos. Diputado Gaona. No solo yo, en el entendido de que Cochilco hace auditorías y que en esa auditoría pudiesen encontrarse irregularidades que potencialmente podrían constituir delitos. ¿Qué hace Cochilco con eso? Porque la obligación de todo funcionario público es denunciar al Ministerio Público. Entonces, si efectivamente Cochilco o la Contraloría basó todos sus antecedentes en la auditoría, y entiendo que la Contraloría encontró irregularidades y que esas son potenciales delitos y que estarían denunciadas al Ministerio Público, ¿por qué eso no lo habría hecho Cochilco en su minuto, independiente del secreto que tuviera que mantener? ¿O es que acaso Cochilco tiene un criterio distinto a la Contraloría respecto a aquellas cosas que son constitutivas de delito? Básicamente esa es la consulta, señor presidente. Gracias, diputado Gaona. Diputado Miguel Ángel Alvarado me ha solicitado la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar al señor Hernández y a su equipo de trabajo. Presidente, una reflexión, revisando dónde se encuentran los CEO mejores pagos del mundo, un ranking de Bloomberg sobre la remuneración de los CEO, hace referencia a que efectivamente en Estados Unidos están los mejores pagados del mundo. Pero también no podemos comparar, ¿cierto?, el ingreso per cápita que existe en Estados Unidos, e incluso tienen exigencias en Estados Unidos, que las empresas divulguen más, e incluso comparándolo con el salario de un trabajador medio. Esto es a partir del año 2017. Y llama la atención al analizar estos rankings, ¿cierto?, que en todas las sociedades esto se está discutiendo. De ahí lo curioso que se hable de secreto. Y el ranking que nos habla Bloomberg habla sobre los ingresos que se basan en los ingresos generados en la persona de Producto Interno Bruto per cápita, ajustado con la paridad del precio de compra, que no es una medida perfecta, eso lo sabemos. El PIB solo mide el valor de los bienes y servicios producidos, no cómo se distribuye. Sin embargo, llama la atención que en países
de mayor desarrollo que el nuestro, Polonia, ¿cierto? Malasia, le pagan mucho menos. En Japón, ¿para qué decir? Porque es una doctrina, una filosofía de los trabajadores, que no pueden ganar cifras siderales. En esta situación, recordar que estamos hablando de una empresa estatal. Lo de don Augusto del Carmen, ¿cierto? No sabemos cuántos Augustos del Carmen más hay. Yo le preguntaría al señor Hernández, ¿puede darle tranquilidad al país que no se ha repetido esta situación con otros Augustos del Carmen? Es una cosa. Y lo otro, si él con sus 7 fiscalizadores se siente en condiciones, ¿cierto?, de la fiscalización de casi 20.000 trabajadores propios y 45.000 contratistas, o es una figura meramente decorativa, Cochilco, en este ámbito. Y hasta ahí nomás, presidente, quedaría. Gracias, diputado Miguel Ángel Alvarado. Finalmente me ha solicitado la palabra el diputado Gabriel Silver. Gracias, presidente. No, un poco andando en esto, yo creo que va a ser un poco el marco conceptual de la discusión que vamos a tener en lo sucesivo en Cochilco, en Codelco, respecto del diseño de la empresa y su organización, evitando un poco mezclar peras con manzanas, porque yo concuerdo que estamos todos sujetos al escrutinio ciudadano y que duda cabe que el estándar que tiene Codelco, que es una empresa de categoría mundial, y digo que es bueno poner la centralidad a la hora de compararla con otras empresas. Esto no es una empresa más del Estado, tal vez la única empresa chilena, incluso en el contexto de las empresas privadas, si es que la comparamos, que tiene un grado de competitividad y musculatura que le da un grado de fortaleza que no tiene ninguna otra empresa en Chile, privadas y públicas. Ese es el contexto de la empresa, en este caso, Codelco. Segundo, obviamente el tema del debate a todos nos causa oprobio, la cantidad de dinero exorbitante, obviamente, para el salario medio chileno, pero no quiero poner un tono de sobriedad, efectivamente, por parte de los parlamentarios, pero hace un tiempo atrás aquí estábamos discutiendo, intentando mediar el tema de Escondida y los bonos mineros, y efectivamente estábamos todos del lado de los trabajadores, o gran parte, a pesar de que nos entendíamos que el bono término conflicto de 1.000, 2.000 UF es efectivamente extremadamente grosero para la media, efectivamente, de los chilenos. Y lo que pasó efectivamente en Escondida es generar un efecto espejo en el resto de la industria minera. Pero Codelco tampoco escapa a esa realidad. No es como la discusión por su intermedio diputado Alvarado que pudiésemos dar desde el punto de vista de los especialistas. En salud, claro, perfectamente podemos... Bueno, pero no tenemos especialistas en el sector salud porque los salarios en el sector salud, salvo por vocación, y yo me saco el sombrero por esos especialistas, que son contados con los dedos, no efectivamente se condicen con su vocación, en este caso, en el sector privado. Entonces, mi pregunta un poco, más que esta reflexión, que es el tono que tenemos que encontrar, no digo que tenga una respuesta, simplemente quiero poner efectivamente el tono de la discusión que vamos a dar, si efectivamente desde Cochilco, más que la auditoría, que obviamente exhibo el chasis que ustedes tienen para una empresa de estas categorías, yo creo que más que la auditoría que hace Contraloría, y ahí viene esa discusión, servicio público, empresa, cuál es el status quo, obviamente, que le vamos a aplicar, es si efectivamente en materia de compliance, en materia de buenas prácticas, en materia de RCE u otros, hemos buscado asimilar a Codelco en términos de otras empresas públicas de esta categoría y musculatura a nivel mundial. A mí me gusta la invitación que nos hace el diputado Alvarado, del punto de vista de que esta no es cualquier empresa, y cualquier decisión que podamos tomar en positivo o en negativo o puede terminar siendo muy buena en términos de que esta discusión tenga sentido positivo para los intereses fiscales, o al final del día una muy mala decisión, aun cuando sea llevada adelante por muy buena voluntad de parte de quienes están en esta mesa. Entonces, antes de entrar tal vez a la parte más privada, me gustaría un poco hacer más que el zoom respecto de lo que ocurre con esta indemnización, que obviamente no se condice efectivamente con los salarios que existen en el sector público, pero no sé cuánto gana el señor Hernández, por ejemplo, de que fue aplicado con grúa desde Codelco al grupo Luxich.
efectivamente, exacto. El otro Hernández, estoy hablando de Diego Hernández, por un poco para contextualizar la discusión. Exactamente. Entonces, es bueno hacer estos comparativos porque lo que nadie quiere en esta mesa es que Codelco deje de ser la empresa competitiva que es y hacer una suerte de micromundo respecto de lo que es el sector minero, respecto a lo que es el resto de la industria minera. En consecuencia, quiero decir, si es que había un poco esa mirada, no desde el Zoom, sino que un poco desde cuál debiera ser el modelo de empresa pública que debe ser Codelco. Hicimos la ley de gobiernos corporativos, pero creo que ya nos quedó chico. No hay una supervigilancia mayor, tal vez ponerla bajo la tutela del sistema de empresas públicas, por dar un ejemplo, etcétera. O sea, creo que hay fórmulas distintas y yo creo que la discusión que damos en esta Cámara vale la pena, señor presidente, y creo que recién se inicia, además. Muchas gracias, diputado Silver. Presidente, en virtud de la hora. sobre el punto, porque Muy cortito. Muy breve. Sobre el punto y estando de acuerdo con lo que señala el diputado Silver, personalmente el mayor punto de interés no necesariamente tiene que ver con el tema de trabajadores, sino cómo hoy día una empresa del Estado hace contratos entre partes relacionadas, cómo una empresa del Estado hace tratos directos por montos millonarios, cómo una empresa del Estado que le adjudica directamente a empresas relacionadas modifica sus contratos más de 60 veces, cómo una empresa del Estado mantiene a una empresa trabajando, le paga sin tener contrato y lo regulariza 2 años después. A eso es lo que a mí me gustaría también que fuera parte importante del foco, porque cuando estamos señalando que ahí se están dilapidando los recursos, yo al menos estoy haciendo alusión a aquello en esa materia y no respecto de los temas que han acordado legítimamente los procesos de negociación colectiva. Gracias, diputada Yasna Proboste. Entiendo que todas las consultas que usted hizo forman parte de la segunda fase, digamos, de la exposición del vicepresidente. Tiene la palabra para responder las consultas. Sí, presidente, hay varias cosas que vamos a tener que informar sobre... No, pero va a haber una segunda parte, lo que pasa es que estamos en paralelo en otra comisión también. Entonces podría... La segunda parte de los contratos. Ahí va a hablar de los contratos. Pero ahora vamos a contestar las 11 intervenciones con el mayor agrado. Presidente, hay algunas de las respuestas que vamos a tener que necesitar dar a conocer algunas auditorías nuestras. De manera que va a ser conveniente, si ustedes lo estiman, solicitar sesión secreta a partir de este momento. ¿A partir de ahora? A partir de este momento. ¿Hay acuerdo dentro de la comisión? Sí. Bien. Y quiero señalar que... Perfecto. Bueno, de acuerdo entonces a la solicitud de nuestro invitado, declaramos desde ahora sesión secreta. ¿No? Sí. No estoy de acuerdo. Como ustedes quieran, yo lo devolvemos.